Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. ¿Cómo se nombra a un obispo en la Iglesia Católica? Un sacerdote puede llevar meses siendo considerado para ser obispo sin saberlo. Durante ese tiempo, el nuncio pregunta por él bajo reserva y prepara un informe que terminará en Roma, donde varios nombres serán estudiados antes de que el Papa decida. ¿Y cómo funciona realmente ese proceso para elegir un nuevo obispo? Voy a explicarlo en este vídeo usando como ejemplo a Huacho, una diócesis peruana que en el 2026 está esperando un nuevo obispo. Así es que si quieres saberlo, vamos para allá. Antes de pensar en nombres, hay que entender qué está viviendo esa diócesis. Porque no se trata simplemente de encontrar a un sacerdote que cumpla los requisitos generales para ser obispo y enviarlo al primer lugar que quede libre. Hay que conocer la iglesia que va a recibir, su historia, su gente, el estado de su clero y los problemas que tiene en ese momento. No todas las diócesis necesitan lo mismo. Hay diócesis enormes con parroquias muy alejadas entre sí, donde el obispo tiene que recorrer largas distancias y sostener comunidades pequeñas. En cambio, otras están en grandes ciudades, con una realidad social mucho más compleja y una estructura diocesana bastante pesada. Algunas son jóvenes y todavía están organizándose, otras llevan siglos funcionando, pero quizá arrastran conflictos que nadie ha sabido resolver. También importa mucho el momento que está viviendo esa diócesis. Puede haber problemas económicos, pocas vocaciones, un seminario que necesita revisión, parroquias debilitadas o un clero dividido. Puede haber una relación sana entre los sacerdotes y su obispo saliente, o puede haber desconfianza, miedo y mucho cansancio acumulado. Y todo eso tendría que conocerse antes de decidir qué perfil puede ayudar de verdad allí. Porque un sacerdote puede ser muy bueno en una diócesis y no ser el más adecuado para otra. Puede tener una gran formación académica, pero no saber acompañar a un clero herido. Puede ser un excelente párroco, pero no tener capacidad para gobernar una estructura diocesana compleja. O puede ser muy eficiente administrando y sin embargo tener una manera de ejercer la autoridad que termine destruyendo a la gente que trabaja con él. Y eso es lo que viene pasando con Huacho, que está a la espera de un nuevo obispo después de 20 años con el mismo. Por tanto, la pregunta vale para cualquier sede vacante. Antes de buscar un nombre, Roma necesita saber qué problemas encontrará el nuevo pastor y qué clase de gobierno necesita esa diócesis. Y para ello, el derecho canónico no deja esa búsqueda completamente abierta. El Canon 378 establece unas condiciones mínimas para que un sacerdote pueda ser considerado obispo. La primera condición es bastante sencilla. Tiene que haber cumplido 35 años de edad y llevar al menos 5 años ordenado como sacerdote. Ese es un mínimo. Claro está, a esa altura ya debería haber pasado por suficientes responsabilidades como para saber cómo trabaja cuando aparecen conflictos o tiene que tomar una decisión que no gustará a todos. También se pide una preparación seria. El candidato debe tener un doctorado o una licenciatura en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico, o ser verdaderamente experto en alguna de esas materias. Los títulos no lo son todo, pero un obispo tendrá que enseñar, orientar al clero y afrontar cuestiones doctrinales o jurídicas sin depender siempre de que otro le explique qué debe hacer. Luego vienen las cualidades personales. El canon habla de fe firme, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia, virtudes humanas y buena fama. Dicho así, parece una lista bastante solemne. El problema es que esas palabras pueden quedarse vacías si no se explica cómo se reconocen en la vida de una persona. Por ejemplo, la buena fama no consiste en ser conocido ni en caer bien. Tampoco significa que nadie haya hablado nunca mal de él, porque eso sería casi imposible en cuanto uno ha tenido alguna responsabilidad. Significa que quienes conocen de cerca tu vida y tu ministerio te consideran una palabra honesta,
fiable y coherente. Pero si alrededor de un sacerdote se repiten durante años acusaciones serias sobre su trato, su conducta o su manera de gobernar, no basta con decir que son envidias y seguir adelante como si nada. Habrá que averiguar qué hay de verdad. La prudencia tampoco es vivir evitando cualquier decisión para no molestar a nadie. Un hombre prudente escucha, piensa las consecuencias y luego decide. A veces tendrá que esperar, otras veces tendrá que actuar rápido. Lo importante es que no gobierne por impulsos, por miedo o por la necesidad de demostrar quién manda. Y cuando el canon pide virtudes humanas, está entrando en algo básico que a veces se ha descuidado demasiado. Un obispo tiene que ser una persona emocionalmente equilibrada, capaz de relacionarse de una manera sana y de aceptar que los demás no están allí para darle siempre la razón. Tiene que saber escuchar una crítica sin convertirla automáticamente en un ataque personal. Tiene que controlar su carácter y reconocer un error cuando se ha equivocado. Porque alguien puede tener una doctrina impecable y al mismo tiempo hacer muchísimo daño si humilla, manipula o gobierna desde la desconfianza. Estoy muriendo de calor. Es que es veranito. El veranito yo no lo llevo bien, ¿eh? Perdón. ¡Auxilio, por favor! ¡En el nombre de la humanidad! ¡Déjenme entrar! ¡Por amor de Dios! ¡Déjenme entrar! ¡Auxilio! También se mira su capacidad pastoral, cómo acompaña a la gente, qué relación mantiene con los sacerdotes y cómo responde ante el sufrimiento. Si cada problema humano lo convierte en un expediente, difícilmente podrá ejercer como padre de una diócesis. El candidato puede ser un sacerdote diocesano o pertenecer a una congregación religiosa. Puede trabajar en la misma diócesis o venir de fuera. Y también puede ocurrir que el elegido ya sea obispo, por ejemplo, porque era auxiliar o porque el Papa decide trasladarlo desde otra diócesis de un modo definitivo. Cada caso es distinto. Venir de fuera puede ayudar a mirar la situación con más libertad, aunque también obliga a conocer una realidad que al principio le será ajena. Ser de la propia diócesis da un conocimiento previo, pero puede traer consigo relaciones, conflictos antiguos o compromisos que condicionen su gobierno. Y hay algo que conviene dejar muy claro: reunir estos requisitos no convierte a nadie en candidato oficial ni le da derecho a recibir una diócesis. Un sacerdote puede ser excelente, cumplir todo lo que pide el canon y no ser nombrado nunca. El episcopado no es el siguiente escalón de una carrera eclesiástica. Y también importa la relación del sacerdote con un posible nombramiento. Si lleva años buscando visibilidad y cultivando relaciones para acercarse al episcopado, conviene preguntarse qué hay detrás. Los cargos muestran experiencia, pero no demuestran por sí solos que delante haya un pastor. Dicho esto, ya sabemos qué condiciones debe reunir un sacerdote para poder ser considerado. Pero queda la pregunta más evidente: ¿de dónde salen los nombres? Porque alguien tendrá que proponerlos. El nuncio no puede ponerse a revisar uno a todos los sacerdotes del país hasta encontrar al que le parezca adecuado. Hombre, no. El Código de Derecho Canónico prevé que exista un trabajo anterior. Al menos cada 3 años, los obispos de una provincia eclesiástica, o cuando las circunstancias lo aconsejen, los miembros de la conferencia episcopal elaboran bajo secreto una lista de sacerdotes que consideran especialmente aptos para el episcopado. En esa lista pueden entrar sacerdotes diocesanos y también religiosos. Además, cada obispo puede comunicar por su cuenta otros nombres a la Santa Sede. Esto no quiere decir que haya una lista oficial de candidatos esperando a que les llegue el turno. No funciona así. Que un sacerdote haya sido propuesto no le da ningún derecho, ni significa que vaya a terminar siendo obispo. Puede ser considerado para una diócesis y que luego se vea que su perfil pues no encaja. Puede volver a aparecer su nombre más adelante o simplemente no ser nombrado nunca.
Incluso puede no saber que alguien lo ha propuesto. Esas listas sirven como un punto de partida. Permiten que cuando hay que buscar un obispo no se empiece desde cero. Pero tampoco obligan al nuncio a quedarse únicamente con los nombres que ya estaban allí. Al estudiar una diócesis concreta, pueden aparecer otros sacerdotes que por su experiencia o por su manera de ejercer el ministerio respondan mejor a lo que esa iglesia necesita en ese momento. Cuando se busca un obispo diocesano o un coadjutor, el nuncio dirige la investigación. Otra vez. Si se trata de un obispo auxiliar, el obispo diocesano presenta al menos 3 nombres a la Santa Sede. El coadjutor, en su caso, tiene derecho a suceder al obispo titular, pero el auxiliar no. Al fin y al cabo, la decisión final en todos los casos sigue siendo del Papa. Esos nombres pueden venir de las listas periódicas o aparecer mientras se estudia una diócesis concreta. En cualquier caso, proponerlos es solo el comienzo. Después habrá que averiguar qué clase de sacerdote hay detrás de cada nombre y si puede hacerse cargo de esa diócesis. Y es allí donde entra el nuncio apostólico. El canon 364 le encarga, entre otras cosas, informar a la Santa Sede sobre la situación de las diócesis, proponer candidatos para el episcopado e instruir el proceso informativo sobre ellos. O sea, el nuncio tiene que ayudar a Roma a conocer una realidad que está a miles de kilómetros y a valorar personas que el Papa evidentemente no puede conocer de cerca. Su trabajo comienza por conocer la diócesis con detalle. Necesita saber cómo está el clero, qué problemas se ha ido acumulando, cómo ha sido el gobierno de los últimos años y qué asuntos no pueden seguir aplazándose. Con esa información podrá valorar mejor los nombres que tiene delante, porque un sacerdote preparado para una realidad determinada puede no ser el más adecuado para otra. Y luego viene la pregunta que se hace cualquiera: ¿y cómo averigua el nuncio quién es realmente un sacerdote apto para ser obispo? Porque una hoja de servicios puede contar su formación y los cargos que ha ocupado. Lo que no demuestra es cómo trata a la gente cuando está cansado, ni cómo reacciona cuando alguien lo contradice. Para conocer eso, hay que preguntar a personas que hayan trabajado con él y lo hayan visto en situaciones distintas. Hará falta saber cómo ejerce la autoridad, si administra con limpieza, si su enseñanza es segura y cómo ha reaccionado ante problemas graves, especialmente ante una posible denuncia de abuso. Ahí se ve mucho mejor su idoneidad que en una hoja de servicios. Ahora bien, conviene no fingir que conocemos documentos que no son públicos. No existe un cuestionario universal accesible donde podamos leer todas las preguntas que se hacen en cada nombramiento. Buena parte de este proceso es reservada y las consultas pueden variar según el país, la diócesis y el candidato. Y ahora que estamos en la era de las redes sociales, tanto más. Hay que investigar más. Lo que sí conocemos es la finalidad de la investigación y las materias que deben ser valoradas para saber si una persona es realmente idónea. Además, el nuncio no puede limitarse a sumar opiniones como si estuviera haciendo una encuesta. Si alguien habla maravillas de un candidato, habrá que saber desde dónde habla. En cambio, si otro lo destroza, habrá que comprobar si aporta hechos o únicamente arrastra una vieja enemistad. En una diócesis puede haber amistades, miedos, heridas y grupos enfrentados. Una opinión aislada puede ser injusta. Pero cuando distintas personas que no tienen relación entre ellas describen el mismo problema, ya no sería serio despacharlo como un simple rumor. Al final, el nuncio tiene que ordenar toda esa información, valorar qué resulta creíble y preparar para Roma un informe que permita entender a la diócesis y a los candidatos. Su papel pesa mucho, porque el Papa y el dicasterio competente trabajarán en buena medida con lo que él haya logrado averiguar. Si pregunta bien y consulta a personas libres, Roma recibirá una imagen bastante fiel. Si se queda en un círculo pequeño o recibe respuestas maquilladas, el proceso puede empezar a torcerse desde allí. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿a quién tiene que escuchar el nuncio y cuánto vale realmente la opinión de cada persona
persona consultada. El derecho fija algunas consultas que el nuncio debe realizar cuando se busca un obispo diocesano o un coadjutor. El canon 377, parágrafo 3, menciona al arzobispo metropolitano, a los demás obispos de la provincia eclesiástica y al presidente de la conferencia episcopal. También dispone que se escuche a algunos miembros del colegio de consultores y del cabildo de la catedral, si es que éste existe. Además, puede pedir en secreto la opinión de otros clérigos y de laicos que conozcan bien la diócesis o al candidato en cuestión. Y aquí conviene fijarse en algo que mucha gente desconoce. Los laicos sí pueden ser escuchados durante este proceso. El código lo dice expresamente. No hace falta ser obispo ni sacerdote para aportar información útil sobre la manera de actuar de una persona o sobre las necesidades reales de una iglesia local. Estas consultas no son una votación. A unas personas se les pregunta por la situación de la diócesis y a otras por un candidato concreto. Ninguna respuesta basta por sí sola para colocar o descartar a nadie. El nuncio tendrá que valorar cuánto conoce cada persona y si aporta hechos. Un laico que ha trabajado durante años con el candidato puede saber más que un sacerdote que apenas lo ha tratado. Una amistad estrecha también puede deformar la opinión. La iglesia local aporta información, pero no elige a su nuevo obispo. Y para que esas personas puedan responder sin miedo, las consultas se hacen con mucha reserva. Y aquí hace falta explicar bien por qué. Porque la iglesia también conoce silencios que han hecho muchísimo daño. Y en este caso, la reserva busca que el proceso no quede condicionado desde fuera. Pensemos qué ocurriría si los nombres fueran públicos. En cuanto se supiera que un sacerdote está siendo considerado para ser obispo, empezarían los movimientos a favor y en contra. Unos intentarían promocionarlo, otros comenzarían a sacar historias para bloquearlo. Y si finalmente no fuera elegido, mucha gente pensaría que Roma encontró algo grave, cuando quizá simplemente consideró que otro sacerdote encajaba mejor en esa diócesis. El Directorio Apostolorum Successores dice que no debe hacerse una consulta colectiva, porque se pondría en peligro el buen nombre de las personas y se condicionaría la libertad del Papa para elegir. Por eso no se convoca al clero en su conjunto para discutir nombres en una asamblea, ni se hace tampoco una encuesta entre los fieles. Se pregunta por separado a personas concretas y sin decirles necesariamente quiénes más están participando en la consulta. Esa reserva también permite que quien recibe una consulta pueda responder con libertad. Si un sacerdote sabe que su opinión terminará llegando al candidato, quizá prefiera escribir una respuesta amable y no meterse en problemas. Lo mismo puede ocurrir con un laico que depende laboralmente de la diócesis o con alguien que teme quedar señalado. La confidencialidad debería permitirles contar lo que saben sin exponerse después a represalias, pero la reserva no le da a nadie permiso para responder con vaguedades. Si conoce un problema grave o ha visto una forma dañina de ejercer la autoridad, tiene que explicarlo con hechos. Y si solo conoce un rumor, debe presentarlo como tal. Y aquí hay que dejar algo muy claro, especialmente después de todo lo ocurrido en Huacho. La reserva propia del nombramiento de un obispo no sirve para tapar abusos. Desde 2009, las denuncias, los procesos y las decisiones relacionadas con los delitos de abuso contemplados por la normativa de la Iglesia no están sometidos al secreto pontificio. Por tanto, nadie puede utilizar la confidencialidad de una consulta episcopal como excusa para esconder una acusación o impedir que llegue a la autoridad competente. Por eso hay que separar bien los asuntos. La confidencialidad de estas consultas protege a las personas mientras se estudia un nombramiento, pero jamás puede utilizarse para dejar una denuncia sin investigar o a una víctima sin justicia. El sistema puede fallar si se pregunta a personas que conocen poco al candidato, si quienes saben algo callan por miedo o si otros maquillan la realidad para favorecerlo. También puede equivocarse el nuncio a consultar a un círculo demasiado pequeño o al valorar mal los testimonios.
Por eso no basta con reunir respuestas, hay que pedir hechos, contrastar versiones y escuchar también a quienes han trabajado bajo la autoridad del candidato, no solo a sus superiores. Por eso la propia Santa Sede lo reconoció al publicar el informe sobre Theodore McCarrick, y es que el cardenal Pietro Parolin señaló entonces que todos los procedimientos, incluido el nombramiento de obispos, dependen del compromiso y la honestidad de las personas interesadas. Y es que esa frase es importante, porque no intenta presentar el sistema como algo perfecto. El procedimiento puede estar bien instruido y sin embargo recibir información falsa o demasiado benévola. Roma solo podrá valorar bien a los candidatos si la información que recibe es fiel a la realidad. Cuando el nuncio considera terminada la investigación, prepara el expediente y lo envía a Roma. Y ese expediente suele incluir una terna, 3 candidatos que han sido considerados aptos para esa diócesis. Alguno puede ser todavía sacerdote. También puede tratarse de un obispo auxiliar o del titular de otra sede que podría ser trasladado. Los 3 nombres han pasado ya por una investigación seria, pero eso no significa que el nuncio los valore exactamente igual. Él puede indicar cuál considera más adecuado y explicar sus motivos. También puede dejar constancia de las dudas que hayan aparecido o de las dificultades que podría tener cada candidato. Roma necesita conocer la imagen completa, no una colección de elogios preparada para que salga elegido el favorito de alguien. Por tanto, aparecer en la terna no da ningún derecho. Tampoco existe una regla según la cual el primer nombre deba ser el nombrado, ni el orden en el que aparecen resuelva el asunto. La terna es una propuesta que todavía debe ser estudiada. En la mayor parte de la Iglesia latina, el expediente llega al dicasterio para los obispos. En cambio, en los territorios que dependen del dicasterio para la evangelización, corresponde a este estudiarlo. El dicasterio puede pedir más información, preferir a otro candidato o descartar la terna completa. Por eso algunas sedes permanecen vacantes durante meses o incluso años. Desde fuera vemos que el nombramiento tarda, pero no sabemos qué dificultad mantiene abierto el proceso. Cuando el dicasterio termina de estudiar el expediente, el asunto se presenta al Papa. Ahí entra la norma decisiva. El canon 377 dice: el sumo pontífice nombra libremente a los obispos. O sea, el nuncio ha preparado la información y el dicasterio ha ofrecido su parecer, pero ninguno de ellos puede hacer el nombramiento. Esa libertad del Papa no significa que todo el trabajo anterior sea una simple formalidad. Precisamente se consulta e investiga para que pueda decidir con conocimiento, pero no queda obligado a seguir la preferencia del nuncio ni a escoger necesariamente a uno de los 3 nombres presentados. Puede pedir más información, solicitar otros candidatos o considerar una solución distinta. La responsabilidad final del nombramiento recae solo sobre él. Cuando el Papa toma de la decisión, todavía falta comunicársela al elegido y conocer su respuesta. Hasta entonces, nada se hace público. ¿Y esto cómo se hace? Normalmente el nuncio comunica la decisión al elegido y le pregunta si acepta. Puede rechazarla si existen razones serias. Hasta que responda, el nombre permanece reservado. Si dice que no, la diócesis ni siquiera tiene por qué saber que llegó a ser considerado. Cuando acepta, la Santa Sede coordina el anuncio con la diócesis interesada. Desde que el nombramiento se hace público, la gente ya sabe quién será su próximo obispo. Pero todavía hay que distinguir una cosa importante. Estar nombrado no significa haber empezado a gobernar. No, si el elegido ya era obispo y viene trasladado desde otra diócesis, seguirá siendo obispo, evidentemente, pero aún no gobierna la nueva sede. Si era sacerdote, tendrá que recibir antes la ordenación episcopal. El canon 379 establece que debe ser ordenado dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de las letras apostólicas, salvo que exista un impedimento legítimo, y siempre antes de tomar posesión. Es más, antes de asumir el oficio, también tiene que hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad. Estos no son gestos decorativos,
está recibiendo una responsabilidad concreta dentro de la comunión de la Iglesia y se compromete públicamente a ejercerla conforme a la fe y al derecho. Anunciado el nombramiento, la diócesis sigue en sede vacante y quien la gobierna provisionalmente conserva sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo obispo. Este presentará entonces las letras apostólicas al Colegio de Consultores en presencia del canciller, que levantará acta. Normalmente este acto se integra en una celebración en la catedral, donde ocupa la cátedra como signo visible de la misión que ha recibido. Y desde ese momento comienza a gobernar y termina la sede vacante. Eso es justamente lo que todavía está pendiente en Huacho. La aceptación de la renuncia de Monseñor Antonio Santarciero dejó vacante la sede, pero no sabemos en qué punto se encuentra el proceso para nombrar al sucesor. Es posible que empezara antes de la vacancia, o que todavía necesite nuevas consultas. Desde fuera no tenemos datos para asegurarlo. Durante esta etapa, la Santa Sede ha nombrado administrador apostólico a Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao. Gobierna provisionalmente Huacho hasta que el nuevo obispo tome posesión. Pero ese encargo no lo convierte en sucesor natural ni le da ninguna ventaja jurídica dentro del proceso. ¿Y cuánto puede tardar ese nombramiento? No hay un plazo fijo. Puede llegar a unos meses o prolongarse bastante más. Y desde fuera no tenemos elementos para interpretar el silencio de Roma. Mientras no haya un anuncio oficial, lo único honesto es reconocer que el proceso sigue abierto. Por eso no tiene sentido alimentar quinielas. La cercanía de un sacerdote a determinadas autoridades o su presencia pública no demuestra que esté siendo considerado como obispo. Y si su nombre estuviera dentro del proceso, una campaña a su favor solo podría complicar las cosas y dividir todavía mucho más a la diócesis. Lo importante es que la nunciatura reciba una imagen fiel de lo ocurrido. Si algunos sacerdotes o laicos son consultados, tendrán que distinguir lo que saben de lo que solo han oído, sin usar la ocasión para ajustar cuentas ni suavizar hechos importantes. El nuevo obispo necesitará tiempo para conocer la diócesis y libertad para no quedar atrapado desde el comienzo en los mismos grupos y conflictos. También tendrá que afrontar lo que siga pendiente, porque escuchar no significa dejar todo como está. El derecho pone orden en el proceso, pero mucho dependerá de la verdad con la que hablen quienes sean consultados y de la atención con la que Roma escuche. Mientras tanto, toca rezar y evitar una guerra de nombres. Huacho espera a un pastor que se haga cargo de una iglesia que ya ha cargado bastante. Amén, hermano. Y se acabó.